Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Y gracias a Carlos Manuel por la introducción, sobre todo por el Ramón. Mi mamá se lo agradece mucho, porque ese era el nombre, por cierto, del papá de la exnovia de mi papá, y él llegó un día justo después de yo nacer y me puso su nombre. Así que a los directivos, eso es verdad, a los directivos de esta Cámara de Comercio, por la distinción de tenerme con ustedes en la tarde de hoy, sobre todo de su presidente, el buen amigo Carlos Iglesias, en él a los demás miembros de su directiva, a los funcionarios aquí presentes, Andrés Cueto, director de EDENORTE, que me complace con su presencia, además presidente de mi partido aquí en el municipio de Santiago, a los alcaldes que se han dado cita, empresarios, profesionales de diferentes áreas, amigos tanto de esta provincia como de otras partes del país que nos acompañan, a los directivos de otras cámaras de comercio y producción de esta gran región del Cibao, que también nos complacen con estar aquí, en especial a Mileika, con quien tenemos una amistad de mucho tiempo. Yo un poquito más viejo que ella, pero tenemos una bonita relación. A cada uno de ustedes, gracias por tenerme aquí, por invitarme a conversar sobre un tema tan particular en tiempos muy especiales, que ha redefinido la vida como la conocemos, que ha vuelto a pensar si las normas que teníamos como sentadas son las correctas, y en el que nos obliga a pensar a largo tiempo, pero que el día a día de la propia crisis no nos permite necesariamente poder estructurar o planificar cada uno de nuestros pasos, porque el día a día evidentemente tiene tanta importancia o tanto impacto en cada cosa que hacemos y sobre todo en nuestras respectivas industrias, quehaceres, empresas y demás, que hacerlo, pensar a largo espacio de tiempo, tiende a ser un poco difícil. La pandemia del COVID-19, el enfoque de la República Dominicana a salir de ella. A ustedes todos, nueva vez, gracias por tenerme aquí. La pandemia ha sido el escenario más complejo vivido por las últimas generaciones. El enfrentarnos a una crisis sanitaria, mundial e impredecible, ha marcado grandes hitos a las economías mundiales y la nuestra, la dominicana, no ha sido una excepción. El COVID-19 es la crisis de salud global que define nuestra generación y el mayor desafío que hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial. Se trata de una crisis que no es posible verla dentro del marco de la globalización y de la cual hay que establecer un análisis tomando en cuenta su punto de partida, fijando claros los retos y desafíos que tenemos y promoviendo nuevas prioridades que se hacen necesarias abordar desde la realidad post-pandemia. Al poner a prueba a cada uno de los países que ha tocado, la pandemia ha experimentado el potencial de crear impactos sociales, económicos y políticos devastadores. El COVID-19 se mostró rápidamente no solo en el apresurado contagio y el acceso a las informaciones mundiales, sino que evidenció también la vulnerabilidad en los sistemas sanitarios, la volatilidad en los mercados económicos mundiales y nos hizo volver la mirada hacia desigualdades preexistentes. Nos desnudó. Igualmente nos mostró una nueva versión de solidaridad entre los pueblos y una cuestionable mirada hacia la cooperación internacional y la asistencia humanitaria. Esta crisis fue un llamamiento para contribuir a fortalecer los sistemas multilaterales de salud, algunos de los cuales fracasaron, y una obligada mirada hacia el autoabastecimiento de los pueblos. Es innegable el reconocimiento de la colaboración entre los diferentes sectores nacionales, creando una mayor sinergia público-privada y una receptividad por parte de la ciudadanía. Ha sido el escenario para fortalecer el paradigma de la resiliencia gubernamental y empresarial. Solo para ponerles un ejemplo, la primera compra de vacunas que se hizo desde el punto de vista oficial fue con la colaboración directa del empresariado dominicano, que aportó los primeros 7, 8 millones de dólares para poder nosotros comprometernos en el tiempo a dispositivos médicos que no estaban todavía debidamente aprobados. A grandes rasgos, el escenario mundial previo a la pandemia se caracterizó por proyecciones de crecimiento económico para las economías avanzadas y en desarrollo reflejados en variaciones porcentuales positivas del PIB. Una época donde la región latinoamericana se veía mayormente beneficiada por la expansión económica de los Estados Unidos y China,
nuestros principales socios comerciales y destinos de exportación. Por tanto, el escenario prepandémico se tornó de optimista a pesimista como consecuencia de esa realidad global. En este sentido, ningún gobierno del mundo estaba preparado para un escenario adverso. Los modelos económicos no tenían en consideración la ocurrencia de una pandemia y de sus efectos subsecuentes en la vida de los seres humanos, impactados por el colapso sorpresivo sobre todos los sistemas sanitarios de todo el mundo. Durante la pandemia, la República Dominicana demostró un ejercicio democrático sin precedentes al establecer las primeras elecciones en el mundo en medio de la crisis sanitaria, siendo referentes a nivel regional de este ejercicio. El presidente Abinader es el primer presidente de pandemia de COVID-19. La pospandemia ha colocado en un giro hacia la izquierda y hacia otras opciones no tradicionales a varios países de la región latinoamericana, provocando latentes distensiones políticas, como el caso de Perú, una mezcla en la aparición o en la apreciación de Moisés Naim de populismo, polarización y posverdad. Frente a esto, la República Dominicana exhibe hoy un sistema con niveles de confiabilidad en los partidos políticos superiores a los de la región, un incentivo importante para el continuo fortalecimiento democrático de nuestro país. Sin dudas, la pandemia impactó significativamente a la economía dominicana, provocando una fuerte contracción en el segundo trimestre del 2020 en sectores como el turismo, la construcción y la minería. El PIB nacional se contrajo en 6.7% en el primer trimestre del 2020, aunque se recuperó muy rápidamente en el 2021. La crisis sanitaria relegó retos en la economía dominicana que, aunado con la oportuna respuesta del gobierno, promoviendo el crecimiento del 12.3% a cerrar el año 2021. Las políticas fiscales y monetarias sostuvieron la economía dominicana, así como una efectiva campaña de vacunación que motivó a la ciudadanía en general a la recuperación sanitaria y a la reincorporación al sistema productivo dominicano. La consolidación del sector turismo, el aumento de las remesas, el importante rol de la inversión extranjera directa, así como de las zonas francas para exportación, han ayudado a convertir la República Dominicana en la segunda economía de mayor crecimiento en América Latina durante la última década. Este notable desarrollo contribuye al objetivo de lograr una condición de país de alto ingreso para el 2030, cumpliendo con los objetivos globales y colocando en el centro de actuación a los ciudadanos como beneficiarios principales de toda política pública. Como dato importante a destacar en lo que el sector turismo se refiere, fuimos reconocidos por la Organización Mundial del Turismo recientemente por ser el país en recuperación económica, el primer país en recuperación económica del sector tras la caída por la pandemia. Entre los meses de enero y abril de este año, nuestro país ha recibido ya más de 2 millones de turistas. Durante la última década, el crecimiento de la República Dominicana redujo las tasas de pobreza y apoyó la expansión de la clase media. Pese a esto, las tasas de pobreza continúan siendo altas en las zonas rurales fundamentalmente y los retos para la mujer siguen siendo evidentemente importantes. La pobreza nacional se hace más latente y evidente en la región sur del país y celebramos el hecho de que hoy se haya dado el picazo del inicio de una nueva terminal de cruceros por parte de la empresa ITM, los mexicanos que han invertido en Puerto Plata, que se proyectan para finales del 2023 iniciar la recepción de cruceros y también se proyecta entre 500 y 700 mil pasajeros al año. Como referencia solamente de lo que les digo, para agosto del 2020, la provincia de San Juan, la número 27 en índice de desarrollo humano, una provincia con altísimo potencial agrícola, pero donde el 69.3% de los hogares tiene un nivel socioeconómico bajo o muy bajo, siendo el nacional un 36%. Y el 9% de sus hogares aún tienen piso de tierra, cuando el promedio nacional es de 1.5%. Y existe una migración interurbana frecuente, sobre todo en la población joven de la provincia. Para esto, el gobierno dominicano se ha propuesto un plan estratégico que busca su relanzamiento, insertando fundamentalmente nuevas tecnologías, nuevos rubros para siembra y financiamiento para mejorar la productividad. En relación con la recuperación del sector laboral para febrero del 2020,
En la Tesorería de la Seguridad Social habían registrado 1.494.470 trabajadores en empleos formales del sector privado y para diciembre del 2021 habían 1.530.832, lo que significa un incremento de cerca de 37.000 trabajadores. Observando la ocupación en sentido general, los datos del informe preliminar de la economía dominicana enero-diciembre del 2021, publicado por el Banco Central de la República Dominicana, dan evidencia de su recuperación total del empleo. Para el último trimestre del 2021, la población ocupada, esto del sector público, del sector informal y formal mancomunado, era de cerca de 4.7 millones de dominicanos. En el periodo de enero-noviembre del 2021, el renglón de la hostelería logró crecer 38.3%, registrando la mayor expansión a raíz de un sector turístico en clara recuperación. Le sigue el sector construcción con un 25%, así como la manufactura de zonas francas con un 21.2%, el transporte y almacenamiento con 13%, el comercio con 11.8% y la manufactura local con un crecimiento superior al 11%. Las ventas declaradas a la Dirección General de Impuesto Interno totalizaron 540.000 millones de pesos en noviembre del 2021, un incremento mensual de 7.7%. La inversión extranjera directa acumuló un saldo total de 2.484.9 millones de dólares hasta septiembre del 2021, al ingresar 799 millones de dólares en el tercer trimestre. Con respecto a enero-diciembre del 2020, obtuvo un incremento de 35.3%. Oficialmente se proyecta un saldo de 3.000 millones de dólares al cierre del año 2021. Los impactos de la guerra actual en Ucrania han sido también debidamente dimensionados con el rigor necesario para la toma de decisiones por el gobierno dominicano. La guerra interrumpe las cadenas de suministro globales y en consecuencia ha generado un adicional aumento de los precios de los bienes y servicios que amenaza la recuperación en esta etapa post-pandemia. Ucrania, aun siendo considerado un país de renta media baja y sosteniendo previo a la guerra un ingreso per cápita menor que el de la República Dominicana, es quizás la mitad, 3.600, 3.700 dólares por habitante. Es un actor importante y de gran influencia, sobre todo en el mercado mundial de cereales. Solamente en producción de maíz es el cuarto o quinto mayor productor del mundo. Por su parte, combinados Rusia y Ucrania lideran la producción mundial de metales, como el níquel, el cobre y el hierro, y participan en gran medida en la exportación y fabricación de otras materias primas esenciales, como el neón, el paladino y el platino. Las incertidumbres generales por la guerra mencionada en los principales mercados internacionales son cada día más preocupantes. Un entorno de flujos de capitales volátiles, inestabilidad en los tipos de cambio y aumento de los costes de los préstamos, en particular para los países menos adelantados y los países en desarrollo de renta media, con el riesgo de graves dificultades de pago a la deuda externa. A diferencia de la mayor parte de los países de la región, República Dominicana ha logrado mantener su índice de riesgo país de acuerdo a las principales calificadoras como Rich y Fitch y otras por los últimos 2 años consecutivos. La inversión pública y las políticas focalizadas para acelerar la recuperación y mitigar los impactos de la presión inflacionaria para los más vulnerables han sido un elemento clave abordado por nuestro gobierno. La guerra ha disparado el costo del petróleo a niveles históricos, cotizando por encima de los 116 dólares al barril a marzo del 2022, con precios nunca vistos en los últimos 15 años. Los costos de los combustibles hoy se encuentran con un precio 3 veces más elevado que al inicio de la gestión del presidente Abinader en agosto del 2020. Para hacer frente a estos aumentos, el gobierno ha destinado de enero a marzo del presente año más de 8.600 millones de pesos en subsidio, en favor fundamentalmente de ayudar a los hogares más pobres y para evitar la transferencia del impacto de esta crisis en un rubro que es evidentemente transversal. El gobierno ha mantenido el subsidio a los combustibles, extendiendo a toda la población desde hace mucho tiempo. Igualmente ha aplicado subsidios importantes al sector transporte de forma directa. Para el primer cuatrimestre del año, destinó 11.000 millones a subsidiar los combustibles.
Asimismo, un importante subsidio de hasta un 10% a importaciones como el maíz, trigo, soya, harina y grasa vegetal, así como también a los insumos principales para la fabricación de fertilizantes. A medida que el retroceso de la pandemia continúa, la inversión en capital humano es vital para el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Es estratégico el esfuerzo del gobierno en generar empleos que puedan mejorar la calidad de vida de los dominicanos, aliado a las líneas de acción para seguir ampliando sus capacidades. Sin dudas, la pandemia nos ha relegado nuevas necesidades laborales, nuevos conocimientos, y el gobierno ha y seguirá generando oportunidades en ese sentido. El gobierno dominicano ha logrado grandes avances en la expansión del acceso a la educación y en la atención médica. Sin embargo, la desigualdad sigue constituyéndose como un obstáculo importante para el crecimiento económico de base amplia y del desarrollo del capital humano. En materia educativa, el gobierno logró la masificación del acceso a la tecnología a partir de la provisión de aparatos electrónicos para ser utilizados en sus hogares y poder seguir garantizando el derecho de acceso a la educación. Aún así, existen estudios de organismos internacionales que coinciden en que, en todo el mundo, la deserción educativa y la reducción en los niveles de aprendizaje como consecuencia de la pandemia han sido una de las grandes secuelas de ella. Nuestros hijos e hijas han experimentado, en mi opinión, la fase más difícil de la pandemia. En el 2021 se convirtió en un año sin establecer, fundamentalmente para ellos, relaciones sociales importantes, lacerando su desarrollo integral. Recuerdo como hoy, inclusive, Ernesto Bunigal, que anda por ahí, me acompañaba, caminando por la barriada del Barrio Azul en San Francisco de Macorís, próximo al río Jaya, en un área muy empobrecida de aquella ciudad. Nos encontramos a un niño estudiando por televisión con un cuadernillo y un papá en la puerta de la casa tirándole un ojo. Para reiniciar el crecimiento de empleo intensivo y favorable a los más vulnerables y mejorar su competitividad económica, se hace necesario el fortalecimiento de los vínculos productivos entre las empresas nacionales y exportadoras, reducir los costos administrativos de la burocracia, mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico y ampliar el acceso al crédito. La rapidez y eficacia con que el gobierno ha adoptado y puede adoptar estas reformas determinará en gran medida el impacto a largo plazo de la pandemia en la pobreza, el empleo y el crecimiento económico. Mientras en el 2020 fue el año de la catástrofe económica global, el 2022 debería traer consigo una continua recuperación, aunque todavía con fuertes incertidumbres y riesgos asimétricos entre los diversos países de la región. Así, a lo largo del año, se espera una consolidación de esta tendencia económica positiva que permite a los países más rezagados en su crecimiento durante el año 2021 alcanzar el nivel de producción prepandemia. Para la economía mundial, el año 2022 arranca en condiciones, en mi opinión también, más débiles de los esperados. Inclusive a medida que avanzan nuevas variantes del virus que provoca el COVID-19, ciertos países como China han vuelto a instituir medidas para evitar la propagación y la restricción en la movilidad de su población. Desde el inicio de nuestro gobierno, el presidente Abinader ha apostado a la eliminación de la corrupción y el despilfarro gubernamental, al establecer un Ministerio Público independiente, una Junta Central Electoral independiente, una Defensoría del Pueblo independiente, la Cámara de Cuentas y las Altas Cortes. Con esto buscamos instaurar para devolver la confianza en las instituciones públicas a una ciudadanía que cada día está más atenta al uso del erario y en búsqueda de un sistema que promueva la integridad de los servidores públicos. De igual forma, se ha comprometido con la eficientización del gasto público, con la fijación de prioridades presupuestarias en su gobierno, decretando un plan de racionalidad del gasto público con el fin de seguir enfrentando el severo impacto que ha tenido la pandemia en la economía dominicana. Con el decreto 396-21, que por cierto a mí que me toca aplicarlo, establecemos considerables reducciones a los gastos relacionados con viajes al exterior, la compra de vehículos de lujo, remodelaciones de altos costos, agasajos, celebraciones y otro tipo de gastos de menor importancia. A raíz del encarecimiento de la energía, es innegable el incremento inflacionario generalizado, sobre todo en economías como la de los Estados Unidos y en mercados abiertos como el de la República Dominicana. A medida que suban las tasas
de política monetaria de las economías avanzadas, podrían surgir riesgos para la estabilidad financiera en países en desarrollo, impactando significativamente el flujo de capital, especialmente teniendo en cuenta que los niveles de deuda se incrementaron significativamente en los últimos 2 años. De igual forma, y como producto de la globalización, podrían materializarse otros riesgos mundiales, dado que las tensiones geopolíticas siguen siendo agudas y la actual emergencia climática sigue arrastrando una fuerte probabilidad de grandes catástrofes naturales. En el caso nuestro, que somos de los que menos emitimos CO2, estamos, por cierto, inmersos en el camino, el trayecto de las áreas con mayor nivel de vulnerabilidad climática de todo el mundo. Pese a esto, es evidente el optimismo compartido prácticamente por todas las instituciones económicas internacionales, pero no son ajenas a la existencia de elementos que podrían reducir significativamente el dinamismo y obligan a mantener cautela. Al comparar el comportamiento de la República Dominicana en el año 2021 con las últimas proyecciones del Producto Interno Bruto publicadas por el Fondo Monetario Internacional para la región de América Latina, este resultado coloca al país como el mejor desempeño en términos reales respecto a los niveles prepandémicos. En ese sentido, el crecimiento del PIB se sitúa en 4.7% en el 2021, con relación al año 2019, reflejando una reactivación real de la economía dominicana en lugar de un rebote estadístico, contrario al caso de muchas de las economías latinoamericanas, cuyos niveles de actividad económica no superaron a los existentes previo a la pandemia. En este tenor, la implementación oportuna de medidas monetarias y fiscales con el fin de mitigar el impacto económico de la crisis sanitaria fueron cruciales para la recuperación de la economía. Cabe mencionar el amplio estudio de estímulo monetario puesto en marcha desde el inicio de la pandemia de unos 215,000 millones de pesos que fueron canalizados a través de los intermediarios financieros a los sectores productivos, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas y para estimular y ayudar a los hogares de forma directa. Las medidas monetarias implementadas han beneficiado a más de 92,000 usuarios de crédito y fomentaron el dinamismo de los préstamos al sector privado en moneda nacional, los cuales se expandieron en torno al 11% al 31 de diciembre del año 2021. De forma complementaria, el ámbito fiscal se destaca además la aceleración de la inversión pública, el incremento del gasto en los programas sociales, con el objetivo de moderar las repercusiones de la pandemia sobre los empleos y los ingresos de las familias más empobrecidas. El sector salud, además de la construcción, equipamiento y remozamiento de la infraestructura sanitaria, en cuanto a la universalización y afiliación de la cartera SENASA, ha ingresado a más de 2.8 millones de nuevos dominicanos. Un paso importante de nuestro gobierno en un momento de la crisis sanitaria demanda una reducción de la desigualdad en salud eminente. Estamos camino a la universalidad del acceso al seguro de salud. La República Dominicana ha estado, al igual que el resto del mundo, afectada por choques de origen externo que han resultado más persistentes de lo previsto. En efecto, recientemente fue firmado por nuestro mandatario, en alianza con los respectivos de Costa Rica y Panamá, la Alianza para el Desarrollo en Democracia, en donde reiteran su voluntad de trabajar decisivamente en la promoción de acciones concretas para el crecimiento económico de sus pueblos sobre la base de valores democráticos. La segunda de esos encuentros, celebrada, por cierto, en la provincia de Puerto Plata. Asimismo, la recuperación económica sostenible e inclusiva, la lucha contra el cambio climático, la atención a las necesidades de la salud de sus pueblos, la creación de empleos decentes, bajo la premisa indiscutible de que las acciones de hoy moldearán las realidades del mañana, son parte de sus propósitos. Si sumamos las naciones en alianza, el potencial del mercado conjunto nos coloca a nivel de las 3 naciones con mayor intercambio comercial con los Estados Unidos. Específicamente, respecto a la realidad de la provincia de Santiago, las inversiones del gobierno para robustecer los sectores económicos y sociales son clave para el posicionamiento no solo de su desarrollo humano, sino también en la captación de la industria y la inversión extranjera directa. Solo a modo de ejemplo, en aportes educativos fueron repartidos recientemente más de 137,463 dispositivos electrónicos entre laptops, notebooks y tabletas para estudiantes y docentes del sistema público.
Asimismo, fueron dotados 123 centros de mobiliarios escolares y 417 planteles fueron intervenidos en un proceso correctivo para cumplir con la meta del retorno a las aulas de forma segura. A través del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, se aprobaron la apertura de 65 nuevas empresas de zona franca, con una inversión total estimada superior a los 76 millones de dólares, y se generaron, o se esperan generar de ellas, 6.000 nuevos empleos. Asimismo, se ha otorgado más de 8.500 millones en apoyo al sector de pymes y al programa de ProMIPYME a través de más de 10.600 créditos. Se han otorgado 1.576 millones y 388 facilidades financieras en la modalidad de préstamos hipotecarios y en el programa Vivienda de Bajo Costo. En materia de salud, a la fecha, 770.000 personas están afiliadas al Seguro Familiar de Salud. Habiendo contextualizado sobre la realidad global y local en materia socioeconómica, es importante resaltar los principales desafíos nacionales para esta época que nos exigen pensar en el enfoque país pospandemia. No hay dudas que el principal de ellos es la reactivación de los sectores económicos. Esto implica que el gobierno pueda seguir contribuyendo con las empresas a que las mismas puedan recuperarse del requerido capital en varios sectores, como el comercio y la industria. El segundo reto que se fija para este 2022 es enfrentar la inflación mundial. Conforme a los datos de la Organización Mundial del Comercio, la inflación global estimada estaría entre un 10 y un 15%, la más alta de los últimos años, inclusive más alta que la crisis de finales de los años del 2010. El tercer desafío consiste en seguir impactando en la generación de nuevos empleos. El nearshoring, y ustedes aquí en Santiago son el más vivo ejemplo, es una verdadera oportunidad. La República Dominicana es el puente de acceso al mercado de este hemisferio, por eso es importante seguir incentivando la inversión extranjera por el clima favorable de negocios y al capital humano preparado con el que cuenta nuestro país, el cual ha venido desarrollándose como un hub logístico regional. Solo para ponerles en perspectiva, si el puerto multimodal Punta Caucedo estuviese localizado en territorio norteamericano, fuera el cuarto o quinto de mayor importancia por volumen de carga en aquel país. Les invito a poder indagar, sobre todo a los directivos de diferentes entidades vinculadas al sector zona franca, el modelo costarricense de promoción de la inversión extranjera, la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo CINDE, que visitamos hace algunas semanas cuando acompañamos al presidente Abinader a Costa Rica. Una organización privada que asesora y guía de manera gratuita a empresas para que puedan establecerse en Costa Rica. Desde su creación, CINDE ha impulsado la inversión extranjera directa en sectores estratégicos como la manufactura inteligente, servicios intensivos en conocimiento y salud y bienestar. Costa Rica sigue representando un modelo exitoso a reproducir para nuestro país, con industrias que duplican en valor el monto total de lo exportado por República Dominicana con la misma cantidad de empleados que nosotros en nuestras industrias, gracias al aprovechamiento de nuevas tecnologías y a la mejora constante en las captaciones de los trabajadores. Y uno se pregunta, ¿pero qué elemento tiene Costa Rica que destaque sobre la República Dominicana? Creo que muy pocos, pero sí saben venderse mucho mejor que nosotros. Los desafíos siguen surgiendo a la misma velocidad que las oportunidades. Más de 500 empresas de zona franca han reiniciado operaciones en República Dominicana, lo cual ha favorecido al mercado cambiario y al empleo más que nunca. Igualmente contribuirá de manera positiva a la inversión extranjera directa con la reactivación de proyectos de construcción en el área hotelera. Estos elementos del sector externo, junto al dinamismo del crédito privado, están contribuyendo a que la economía dominicana retorne en corto plazo a los niveles de expansión registrados previo a la pandemia. Finalmente, es preciso destacar que los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la CEPAL y otros, han coincidido en pronosticar que la economía dominicana es una de las menos impactadas por el COVID-19 en toda América Latina. Debemos de tomar en cuenta que la probada resiliencia de la economía dominicana para superar de forma exitosa choques adversos le facilitan una recuperación más acelerada que el resto de los países de la región. Tenemos la plena convicción de que en estos momentos complejos y especiales que atraviesa nuestra nación, debemos de poner parte
cada uno para recuperar la mirada positiva frente a la realidad que nos toca vivir. Se requiere de buena voluntad de todos los sectores y de una decisión firme para enfrentar los retos que tenemos por delante, unidos todas y todas con la meta común de superar la crisis y retornar el camino del desarrollo. Muchas gracias. Ministerio Administrativo de la Presidencia.